Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con América. Vamos a conversar de inmediato con el profesor Raúl Michao Cuenca en su segmento de todas las semanas de polo a polo. Y fíjese bien que de polo a polo tenemos un país como Turquía, ¿verdad? Que conecta con uno y otro continente. Y de alguna manera está en una disyuntiva política hoy día con respecto al resultado electoral, porque Erdogan parece que no la tiene toda consigo. No obstante, se dice que podría ser un tramposo más y al final en la segunda vuelta pues se quede con el coroto. O sea, yo no sé qué implicaciones pudiera tener ni qué ventaja pudiera tener en este momento pues, un proceder político de esa característica, porque a los dictadores, a los totalitaristas pues se les está siguiendo a la pista de una manera muy particular hoy día. Y a través de sanciones, pues yo creo que a casi todos los estamos poniendo en su lugar, sin necesidad de llegar a la guerra. Pero tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, de la que también vamos a tocar un aspecto muy concreto, que es la reunión que está ocurriendo ahora del G7. Pero Muy bien. comencemos con lo de Turquía, porque usted tiene bastante conocimiento del tema. Adelante. Sí, efectivamente, hace unos días, el domingo anterior, hubo unas elecciones muy importantes para la elección del presidente de la República Turca. Como todos sabemos, Turquía es un país, además de tener una importantísima historia. Turquía es desde 1920 una república o 22, digamos, construida por Atatürk, el gran estadista turco de los inicios del siglo XX. Turquía es un país muy interesante, como le decía, históricamente. Recuerde que Turquía es la hija del Imperio Otomano. Y realmente el Imperio Otomano ocupó parte muy importante del globo. Sí. En Asia, entre ellos. ¿Cómo no? De manera que, y Turquía es un país interesante, tiene menos es más pequeño territorialmente de Venezuela, pero tiene 86 millones de habitantes. Tiene una alta densidad demográfica por kilómetro cuadrado. Turquía es últimamente, bueno, Erdogan primero como primer ministro y después como presidente desde el 2014, es presidente de la República. Pero todo fue este poder de Erdogan, en parte es gracias internamente, es porque, como todos recordaremos, en el 2016 hubo un cruento intento de golpe militar que dejó mucha sangre derramada. Además, eso originó, entre otras cosas, 500 presos, de los cuales a 300 le han dictado sentencias de varias cadenas perpetuas. Y a otros, los que menos recibieron condena, están entre 10 y 30 años de condena. De manera que nos enseña que nos han enseñado que los intentos estos de golpe militar, pues no solo Turquía, pero entre otros, últimamente Turquía nos enseñó que debe ser castigado. Caso contrario que hicimos en Venezuela. El establishment político aupó, presionó. El establishment político, empresarial e intelectual presionaban para que, inclusive ahí en este momento era Caldera el presidente, para que liberaran a estos golpistas, y la consecuencia la estamos viendo usted en México y yo en Italia, ¿no? Así es. De manera, y no solo nosotros dos, sino 9 millones aparentemente de personas que hemos dejado el país. Turquía, como le decía, va de nuevo a unas elecciones, a la segunda vuelta, el día 28 de mayo.
Erdogan, que pensaba que podía tener, él pensaba una mayoría absoluta, no llegó al 50%, sino al 49.5%, lo que lo obliga a ir a una segunda vuelta. Y el candidato de la oposición, un hombre conocido por ser un gran liberal, funcionario público, y con una vivencia aparentemente muy consecuente con un hombre honesto, pues se pensaba que podía ganar en la primera vuelta y no fue así. Simplemente llegó a un 45% de los electores. Esto se suma, y es otra enseñanza que pudiéramos no olvidar para las próximas elecciones venezolanas, que hubo un candidato también de oposición que dividió ese bloque y sacó casualmente un 5% del electorado. Ese 5% más el 49% del candidato de la oposición hubiesen bastado para ganarle al candidato del gobierno. Pero es que Erdogan es malo. Bueno, Erdogan es un autócrata que muy hábil y que además es fundamentalista como cristiano, además de ser administrador del egresado de una universidad. Durante muchos años estudió para ser, digamos, lo que en Iglesia Católica pudiera ser un obispo. Él estudió para ser un imán de la religión musulmana. Recordemos que el 98% de los turcos son musulmanes. Pero ¿por qué hablar de Turquía cuando hay elecciones en muchísimos países del mundo todas las semanas, todos los meses, etcétera, etcétera? Es que Turquía es, como le decía, el puente entre Europa y Asia a través que lo separa el estrecho del Bósforo. Pero Turquía es la puerta de entrada al Mar Negro. Y la puerta de entrada al Mar Negro, donde está Crimea, donde están los puertos de la Marina de Guerra rusa, también el puerto de Odessa, que es el puerto de la Marina Ucrania, que es el puerto para la sobrevivencia de Ucrania con sus exportaciones o importaciones. Es un país que, por ejemplo, actualmente cerró el estrecho del Bósforo a las naves de guerra de cualquier país. Digamos, quiero decir con esto que es un país realmente importante, inclusive no solo desde el punto de su desarrollo económico e industrial, sino que es también un país muy importante en este momento al ser quien tiene la llave de la puerta de entrada o salida del Mar Negro. Eso hace que sea un factor importante en la actual guerra o invasión o agresión de Rusia a Ucrania. Pero es importante aclarar aquí si él ha mostrado inclinación por uno u otro de los contendientes. Bueno, yo creo que lo que está es mostrando inclinación por ser un buen comerciante, porque le vende armas a Rusia y le vende también los drones a Ucrania. No le cierra la puerta a Rusia y tampoco, y hace negocios con Rusia y hace negocios evidentemente estos negocios que hace con Rusia son, digamos, rumores, porque al ser miembro de la OTAN, y el estar como miembro no solo de la OTAN, sino de otras asociaciones, como asociaciones del Mar Negro, de países ribereanos del Mar Negro, se obliga a tener una serie de reservas con respecto a la Federación Rusa. De todas formas, ¿cómo haría él entonces de ahora en adelante para pagarle, para que Rusia le pague los suministros que le haga, bien sean de guerra o no, de construcción o lo que sea, cuando el G7 está tomando decisiones radicales en este momento, están reunidos hoy día y han determinado pues que van con fuerza
a las sanciones contra Rusia porque prácticamente, o sea, de alguna manera está perturbando el funcionamiento global de una manera evidente. Entonces ya estos países ya no consienten con que esto continúa y le van a poner un freno financiero en todos los órdenes a Putin. Así es. Entonces, Bueno, a Turquía no le convendría eso porque no va a cobrar. sí, usted tiene razón en esa apreciación, pero lo que sí es cierto, doctor Lares, es que las sanciones han sido desafortunadamente en buena parte burladas por la argucia de otras personas. Lo hemos visto en Venezuela en carne propia. Si las sanciones hubiesen sido realmente de más consistencia, posiblemente la situación de Venezuela hoy pudiese ser distinta o por lo menos más cerca de acceder a retomar la libertad en Venezuela. Efectivamente, la reunión que se está realizando en Hiroshima, donde podemos recordar que fue el lanzamiento de la primera bomba atómica que puso a la Segunda Guerra Mundial, es elocuente que en esa misma reunión el invitado fuera de los miembros del G7 es el presidente Zelensky. Exacto. De Ucrania. Todo esto hace que haya una perspectiva de que pudiese, según algunos analistas, estar un poco más cerca terminar la finalización de la guerra. Para esto es necesario, por ejemplo, muchos analistas, y no solo analistas, sino el mismo presidente de Ucrania y otros presidentes o analistas, como decía, de la política internacional, sostienen que por el momento, para que la guerra termine, tiene que haber un vencedor. Es difícil, realmente. No han habido guerras con totalmente vencedores y totalmente vencidos. Sí, Hitler fue totalmente vencido, pero después de cuántos sacrificios y de cuántas personas murieron. Les recuerdo simplemente que la Unión Soviética sacrificó 22 millones de hombres, de ciudadanos soviéticos. Parece que tienen una gran acercamiento al sacrificio porque sostiene el Instituto de Guerra, de Análisis de Guerra de Estocolmo, ha venido sosteniendo, no solo ellos, sino también los servicios de inteligencia americanos y británicos, que en Rusia ya ha sacrificado 200.000 hombres, que es realmente un pecado, es realmente claro, una gran... pero adicionalmente le está costando el reclutamiento de soldados porque la población se está resistiendo. ¿Perdón? Le está costando el reclutamiento de soldados porque la población ha reaccionado en contra del conflicto. Sí, bueno, sí, es normal, ¿no? Nadie quiere que sus hijos vayan a la guerra y que se los devuelvan en una bolsa negra, ¿no? Eso es normal. Pero aquí lo importante sobre lo que está ocurriendo en Hiroshima, uno, como decía, uno que han invitado a Zelensky, de manera que el respaldo de las potencias más importantes del mundo, a excepción de China, están realmente, y de India, pero China sí, pero India no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista que es el país con mayor población en el mundo. Pasaron a ser primero por sobre China con 1.320.000.000 de habitantes. La China es un país un gran productor y gran consumidor, evidentemente. De manera que este grupo de países, el G7, está demostrando la solidaridad con Ucrania y están demostrando con su apoyo financiero que no van a permitir que Rusia pase de lo que está haciendo. Fíjese, doctor Lares, es muy sintomático que en el último año no han avanzado de aquellas dos regiones o ciudades, regiones, el Donbass,
aquella región donde con un referéndum falso decretó ese referéndum la anexión de ese territorio a la Federación Rusa. No han avanzado, porque Crimea fue en el año 2014. Al contrario, no solo que no avanzan, siguen lanzando sus misiles de crucero, siguen lanzando sus misiles hipersónicos, pero resulta que ahora los americanos, la NATO instaló unos sistemas de defensa que permiten destruir en el aire a esos misiles hipersónicos que viajan increíblemente a Mach 8, a una velocidad de 10.000 kilómetros a la hora. Cuando recordemos que un jet, esos aviones que nos llevan de Europa a América o viceversa, o a cualquier destino, van a Mach 1, sí, a 900 o 1.000 kilómetros por hora. Entonces, lo que quiero significar es que hay un total apoyo, ya que usted me planteó lo de la reunión del G7 en Japón. Hay un total respaldo y apoyo de estos países a Ucrania y a la Europa que confina, que hace confine con Rusia. No se olvide que Rusia tiene frontera con Finlandia, con los 3 países bálticos, con Polonia, con Ucrania, con Moldovia, con Rumania, con Rumania seguramente. De manera que esto que está ocurriendo es decirle a Putin y al Kremlin, no vamos a ceder en absoluto. Y no se están buscando conversaciones, por lo menos aparentemente, para que se acceda a conversaciones de paz. Fíjese que es ahora cuando China ha enviado un embajador, sí, con plenipotenciario a que trate de convencer a los ucranios de sentarse en una mesa. Los ucranios le han dicho en una forma muy directa y muy clara, no hay conversaciones de paz si una de las condiciones es la entrega de territorio. Exacto. En otras palabras, creo que los occidentales, el mundo occidental, la NATO está haciendo bien su trabajo. Creo que no va a haber una victoria definitiva de Rusia sobre Ucrania. Lo otro es que para retornar ahora al inicio de nuestra conversación, que Turquía es un factor importante, como le decía al inicio, de todo esto que se está suscitando en el mundo entero. Turquía no estará presente en la reunión del G7, seguramente, pero Turquía es un elemento importante en este proceso que debería culminar no solo con la paz de Rusia con Ucrania, sino una nueva visión de la seguridad mundial y de la paz mundial. Bueno, la claridad al respecto la vamos a tener con el resultado de la segunda vuelta y sabremos si Erdogan o el otro van a ser el que van a regir esas formulaciones necesarias pues, para que lo de Rusia y Ucrania termine de manera racional y razonable. Ya veremos pues, cuál va a ser la posición definitiva una vez que tengamos resultados electorales definitivos en Turquía. ¿Ok? Así es. La semana que viene ya vamos a tener prácticamente ocasión pues, de tocarlo de manera más evidente y más directa, porque ya todo se perfilará en los próximos días. ¿Okay? Así es. Bueno, así es. Gracias por su... Veremos entonces. Veremos entonces y sigamos pensando que el ser humano, aun cuando se equivoca, también consigue cómo resolver los errores en que se cae. Y en eso andamos de polo a polo justamente. Muchas gracias. Buscando muy agradecido. Clarificar por lo menos conceptualmente los problemas globales que de alguna manera también nos repercuten a nosotros. Pero conceptualmente, por lo menos estamos en la posición de la paz, la libertad y la democracia. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Raúl Ochoa Cuenca, en su segmento de Polo. Gracias por su tiempo.